Me quedé frente a aquella puerta de madera oscura, con la llave fría pegada a la palma de la mano, temblando tanto que apenas podía meterla en la cerradura. El pasillo del edificio olía a desinfectante barato y aceite rancio de freír, procedente de algún apartamento abierto más abajo. Era ese olor, mezclado con el eco de mis propios pasos, lo que me daba la sensación de estar en un plató de cine, solo que la película era mi vida, y nadie iba a cambiar el guión por mí. Las paredes eran de un beige amarillento, algo mugrientas, y la luz fluorescente parpadeaba, produciendo un zumbido irritante en el techo. Era un edificio como tantos en Madrid, en un barrio mejor que el que yo había vivido. 5 plantas sin ascensor, escaleras estrechas, vecinos que casi nunca intercambiaban una palabra en el pasillo, como mucho un hola apresurado, sin contacto visual. Había subido los 5 tramos de escaleras a pie, como siempre, pero esa noche cada escalón me parecía más pesado que una década entera de mi vida. Mi corazón latía erráticamente, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo. Miedo a lo que encontraría dentro. Miedo a descubrir lo que ya sospechaba, pero fingía no ver. Diego llevaba 3 meses sin contestar mis llamadas. 3 meses sin responder a mis mensajes. 3 meses desde nuestra última reunión rápida en un café cerca de la comisaría, cuando él, sin mirarme, pronunció esa frase que resonaba en mi interior: mejor no me presento tan a menudo, porque a sus compañeros les extrañó que llegara en chanclas y delantal, con olor a productos de limpieza, a la puerta de la comisaría. No había dicho que se avergonzaba de mí, pero no hacía falta. Las palabras que no decimos también duelen, y a veces incluso más. Tenía la llave de repuesto que él mismo me había dado años atrás, cuando aún me llamaba a cenar los domingos, cuando aún me abrazaba fuerte en la puerta y me decía: te quiero, mamá, sin prisas, sin mirar el reloj, sin preocuparse de quién pudiera verme. Esa misma llave había permanecido durante años en mi bolso, en un bolsillo oculto como un talismán, un símbolo de que, por dura que fuera la vida, yo todavía tenía un lugar. Él aún tenía una casa donde podía llamar y ser bienvenida. Esa noche, cuando recuperé la conciencia, ya estaba en la puerta de su apartamento. Ni siquiera recuerdo bien el camino hasta allí. Solo recuerdo el frío que me cortaba la cara, las luces anaranjadas de las farolas reflejándose en el tuero, en el suelo mojado, y el lejano sonido de las sirenas mezclado con risas de bares abarrotados. Madrid seguía vivo, ruidoso, apresurado. Yo no. Dentro de mí todo parecía haberse detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en el punto exacto de mi dolor. Giré la llave con cuidado, casi disculpándome con la puerta por haber entrado. El leve crujido que hizo sonó como un grito en mi cabeza. Apenas había cruzado el umbral cuando lo oí. Voces, risas, el tintineo de vasos, la música suave que llegaba de la sala, esa mezcla de conversación y alcohol que conocía de lejos, de los bares cerca de mi barrio. El olor a cigarrillos flotaba por el estrecho pasillo de la entrada y me golpeó la cara, mezclado con el aroma de perfume caro y algo de comida que no reconocía. Por un segundo pensé en llamarlo. Diego, mi niño, mi hijo, el hombre que ahora vestía uniforme y una pistola en la cadera, pero que un día durmió abrazado a mí, con miedo a los truenos. Me quedé inmóvil, un pie dentro, el otro fuera. Mi corazón latía a 1000, mis manos sudaban, mis ojos intentaban adaptarse a la tenue luz del pasillo. Fue entonces cuando oí su voz. Una voz femenina joven, riendo demasiado fuerte, preguntó en tono curioso y burlón: «Pero Diego, ¿en serio estás diciendo que tu madre fue empleada doméstica toda su vida?» El silencio que siguió a la pregunta duró un segundo, pero me pareció una eternidad. Contuve la respiración. Por un instante imaginé que iba a decir lo que siempre decía de niño: «Mi madre es una guerrera, mi madre lo es todo». Quería oírlo de nuevo, solo una vez. En cambio, oí su voz, la voz de mi hijo, cálida por la bebida, relajada, relajada, demasiado relajada. «Sí, tío», respondió, riendo suavemente, como quien cuenta un chiste viejo, pero que sigue siendo divertido. Sí, lo era. Sirvienta, señora de la limpieza, jornalera, ese tipo de cosas. Qué pena.
Por eso ni siquiera la traigo aquí. ¿Te imaginas a los del cuartel viendo de dónde vengo? Como si mi historia, mi cuerpo cansado, mis años fregando pisos para ricos, fueran solo un dato vergonzoso para compartir en un sofá, entre cervezas y chistes privados. Después de que habló, estalló una carcajada colectiva. Esas risas resonaron por el pasillo, rebotaron en las paredes blancas y me impactaron en el pecho. Cada risa era como un empujón que me devolvía al lugar del que nunca debía haber salido, el lugar de los invisibles, de los que limpian, sirven, desaparecen y nadie los echa de menos. No he llorado, todavía no. Mi primer impulso fue entrar, cruzar el pasillo, aparecer en la habitación, encarar a cada persona y decirles quién era realmente la mujer de la que se reían. Decirles que esa criada había caminado kilómetros para que él pudiera estudiar, que esas manos callosas que ahora despreciaba le habían sostenido la mano cuando tuvo fiebre, cuando se cayó en la calle, cuando tropezó con su bicicleta. Quería gritar, romper vasos, sacudir el mundo hasta que alguien me mirara de verdad, pero no hice nada de eso. Respiré hondo, retrocedí y cerré la puerta tan despacio que no hizo ningún ruido. La llave gimió suavemente en la cerradura. Dentro, las voces seguían como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera estado allí, como si nunca hubiera existido. Bajé los 5 tramos de escaleras con piernas temblorosas, agarrado al frío pasamanos de hierro. Cada pausa entre los tramos de escaleras me parecía un abismo. El olor a desinfectante fue reemplazado gradualmente por el olor a humedad de la planta baja, a basura acumulada en un rincón y al viento gélido que se filtraba por las rendijas de la puerta principal. Al llegar a la calle, sentí el frío de la noche golpearme la cara de golpe. La acera relucía con la llovizna que había caído antes y los coches pasaban a toda velocidad, levantando charcos. Crucé despacio, pues aún tenía la vista nublada, no por las lágrimas, sino por una impresión tan grande que parecía un sueño. Me senté en el banco de la parada, que estaba vacía. Eran casi las 10 de la noche. El panel electrónico mostraba la hora de retraso del siguiente autobús. La ciudad se iluminó con sus luces frías, escaparates llenos, gente corriendo con bolsas de la compra, parejas discutiendo en voz baja, adolescentes riendo a carcajadas, un hombre hablando solo por teléfono. Madrid seguía a su propio ritmo, indiferente. Y allí estaba yo, a mis 57 años, sintiéndome sin ningún punto de apoyo. No lloré, todavía no. Me senté con las manos sobre el regazo, mirando al vacío, escuchando los latidos de mi corazón. En algún lugar del 5º piso de ese edificio, mi hijo reía con sus amigos. Y en ese preciso instante, en el banco de la parada del autobús, sentí que una parte de mí había muerto. Me llamo Pilar, Pilar Navarro. Nací y crecí en Carabanchel, cuando el barrio aún olía a pan recién hecho y a ropa tendida en los balcones. Por aquel entonces, las puertas se quedaban abiertas al caer la tarde y los vecinos se sentaban en sillas de plástico en la acera a cotillear, mientras los niños correteaban jugando a la pelota o haciendo volar cometas. El viento traía el lejano sonido de las campanas de la iglesia y el traqueteo de los carritos de la compra en los callejones. Recuerdo la textura áspera del suelo del patio donde jugaba descalza, la frialdad de las baldosas de la cocina en las mañanas de invierno y el aroma del café recién hecho que mi madre siempre tenía listo antes del amanecer. Mi madre era costurera, cosía para otros, sentada horas y horas en una silla dura, con la máquina haciendo ese ruido rítmico que llenó la mitad de mi infancia. Mi padre era albañil. Salía temprano, regresaba tarde, cargando el pan sobre los hombros, cemento en la ropa, cansancio en la mirada. Crecí creyendo que la vida se componía de esto: trabajar, comer, dormir, empezar de nuevo. No había espacio para soñar en grande, pero sí dignidad. La pobreza no nos robó el respeto por nosotros mismos. A los 18 años, entré a trabajar como empleada doméstica en una casa familiar en Salamanca. Aún recuerdo el primer día que atravesé aquella enorme puerta de madera barnizada con su pomo dorado y vi el recibidor oliendo a flores caras. El suelo era de mármol frío, tan brillante
que casi daba vergüenza caminar sobre él. Durante los primeros días, todo me asustaba. La cubertería de plata excesivamente ordenada, las paredes llenas de cuadros, el silencio amortiguado de las habitaciones, el lejano sonido de pasos que no eran los míos. Me despertaba antes del amanecer, tomaba un autobús lleno de gente, un tren, a veces otro autobús, y llegaba todavía con el olor a calle en la ropa. Limpié, cociné, planché ropa, quité el polvo de cosas que alguien como yo jamás usaría. Sostuve bebés en brazos, calmé el llanto de niños que no eran míos, aprendí a reconocer el olor de productos caros, de perfumes que nunca tendría, de vinos que nunca probaría. Y fue en esa cocina, calurosa en un verano que parecía no acabar nunca, donde conocí a Roberto. Roberto era el hijo mayor de la familia para la que trabajaba. Tenía 22 años, estudiaba Derecho, vestía camisas impecablemente planchadas y olía a colonia después de ducharse. Al principio, pasaba junto a mí como si fuera un mueble más, pero con el tiempo empezó a preguntarme cosas sin importancia. ¿Cómo estás? ¿Tu madre está bien? ¿Te gusta trabajar aquí? Yo respondía rápidamente, siempre cabizbajo, porque me habían enseñado que quien sirve no mira a los ojos a quien es servido. Pero un día, sin darme cuenta, empezó a mirarme de otra manera, de una forma que me dejó sin aliento. Me sentía hermosa, y eso, para una chica de Carabanchel que siempre se consideraba demasiado común, era casi peligroso. Me llamaba para hablar en los descansos. Se apoyaba en la encimera de la cocina mientras yo picaba verduras, hacía chistes, me contaba cosas de la universidad. En las noches de verano, cuando ya había terminado todo y la casa dormía, a veces me llamaba para dar un paseo por el Parque del Retiro. Salíamos antes de que abriera el parque, saltando el murete de un rincón escondido. Nos reíamos como dos adolescentes que hubieran descubierto un secreto. Me besaba bajo los árboles, entre el olor a tierra mojada y el tímido canto de los pájaros despertando. Me sentía como en una película. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que la película continuaría. Pensé que él se quedaría a mi lado, que asumiría la responsabilidad, que me sacaría de la sirvienta y me pondría en un lugar donde al menos pudiera ser una mujer. Pero las películas demasiado hermosas no duran mucho en la vida de gente como yo. Su familia me echó de casa el mismo día que se enteró. No hubo conversación, ni lágrimas, solo una mirada dura de su madre y un sobre con dinero en la mano, como si yo fuera un problema que se pudiera resolver con dinero. 3 semanas después, llegó una carta suya, breve, de lejos, con algunas notas dentro y una frase que jamás olvidaré. No me busques más. No había ningún lo siento, ni te quería. Nada. Solo esa fría orden, escrita con la misma letra con la que anotaba resúmenes de abogados. Diego nació en la madrugada de una mañana de enero, en medio de un frío cortante que hacía sudar los cristales de la ventana por dentro. El hospital olía a desinfectante, alcohol y café rancio de las máquinas expendedoras de la recepción. Yo tenía 19 años, con dolores que no podía nombrar y sin certezas. Cuando me colocaron a ese bebé arrugado y cálido sobre el pecho, el mundo se quedó en silencio por unos segundos. Su llanto llenó la habitación como un himno y juré allí mismo que él tendría todo lo que yo nunca tuve. No sabría lo que era temer un desahucio. No se pondría pan seco bajo el brazo y fingiría no tener hambre. No sería la hija de la señora de la limpieza, como yo lo había sido. Mi madre me recibió en su casa, apretando la mesa del comedor para que cupiera otro plato, improvisando una cuna con un cajón forrado. Mi padre, en cambio, no. Pasó meses sin hablarme. Pasaba junto a mí en la cocina como si fuera un fantasma. Su vergüenza no era solo por ser madre soltera, era por haberme atrevido a soñar con alguien de una clase que no era la nuestra. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. 6 semanas después de dar a luz, ya estaba de pie otra vez, con el delantal atado a la cintura, yendo a limpiar casas ajenas. Al principio, llevé a Diego conmigo, envuelto en una manta vieja, tumbado en una cesta en algún rincón de la cocina, mientras fregaba ollas y sartenes. El sonido de la lavadora, el agua golpeando el fondo del cubo,
Las escobas raspando el suelo se convirtieron en la banda sonora de su infancia. Cuando creció un poco, mi madre empezó a cuidarlo. Salía de casa antes del amanecer, con el cielo aún morado, y tomaba 2, a veces 3 autobuses. El primero siempre estaba lleno de gente que volvía del turno de noche, oliendo a sudor, cigarrillos y perfume barato para disimular su cansancio. Me agarraba a la barra de metal, con la mano ardiendo por los químicos de los días anteriores. La ciudad pasaba por la ventana, edificios, obras, escaparates, gente corriendo. Me sentía como una hormiga en un mundo gigantesco, invisible pero necesario. Cada vez que llegaba a una casa adinerada, respiraba hondo antes de tocar el timbre. Ponía mi mejor sonrisa, bajaba la mirada y dejaba que me dieran órdenes. Cocinaba para familias que dejaban la mitad de sus platos sin tocar. Mientras tanto, en casa, mi madre mezclaba arroz con huevo y un poco de pan para que la comida le durara más a mi hijo. Cuando podía, llevaba las sobras escondidas en mi bolso. Nunca me avergonzaba. Deberían sentir vergüenza quienes tiran comida delante de gente hambrienta. Diego creció en medio de este ir y venir constante. Era un niño atento y curioso, de esos que miran por la ventana del autobús y preguntan por todo. ¿Por qué es tan grande ese edificio, mamá? ¿Por qué duerme ese hombre en la calle? ¿Por qué llora esa señora en la parada? No siempre tenía una respuesta, pero lo intentaba. A veces las inventaba. Otras veces simplemente decía: algún día lo entenderás, hijo, pero estarás del lado de los que ayudan, no de los que son pisoteados. Cuando empezó la escuela, le hice promesas a todos los santos que recordaba. Fui a la iglesia a encender una vela y le pedí a la Virgen que lo cuidara. Logré pagarle clases particulares cuando empezó a atrasarse en matemáticas. No sabía que era una fracción, pero él necesitaba saberlo. Pasó el tiempo. La infancia pasó más rápido de lo que quería. Sin darme cuenta, mi hijo era alto, torpe, y hablaba de cosas que no entendía. Empezó a salir con amigos que nunca había visto. La adolescencia llegó con portazos, respuestas cortantes y largos silencios en la mesa. Aún así, entre pelea y pelea, aún tenía esos momentos en los que apoyaba la cabeza en mi regazo mientras yo veía telenovelas y me decía: mamá, un día te voy a sacar de este barrio, ya verás. Te voy a dar una casa como las que limpias. Un día llegó a casa con un folleto en la mano. Era sobre la academia de policía. Se le iluminaron los ojos. Quiero esto, mamá. Quiero ser policía. Quiero usar ese uniforme, sentirme orgullosa de mí misma y de ti también. Miré el folleto, el precio del curso preparatorio, el saldo vacío en mi mente, y sentí un nudo en la garganta. Pero no podía decirle que no. No a él. Vendí lo único de valor que tenía, el viejo y sencillo anillo de bodas de oro de mi madre, un regalo de mi padre el día de su boda. Lloré al salir de la joyería con el dinero en la mano, pero no por el oro perdido. Lloré porque en ese momento sentí que estaba comprando una parte del futuro de mi hijo. Estudió como nunca lo había visto estudiar. Practicaba exámenes, corría, hacía flexiones en el patio del edificio, leía leyes en voz alta en la sala mientras yo lavaba los platos. El día del examen parecía una final de campeonato. Lo acompañé hasta la puerta, le estreché la mano y le dije: ve, hijo mío, lo que no sepas, Dios te lo dirá al oído. Esperé afuera, caminando de un lado a otro con el corazón latiendo con fuerza. Cuando salió, horas después, la sonrisa en su rostro fue respuesta suficiente. Cuando salieron los resultados, irrumpió en la casa gritando, con el papel de aceptación arrugado en la mano. Me abrazó tan fuerte que me dejó sin aliento. Me levantó del suelo y me hizo girar por la habitación abarrotada. Lo logré, mamá, lo logré. Lloré. ¡Ay, cómo lloré! Lloré tanto que le empapé la camisa. Fue como si, en ese momento, todo el peso de los años cobrara sentido. Cada autobús lleno, cada humillación tragada, cada noche sin dormir. Sus primeros años en la policía fueron un orgullo absoluto. Venía a verme los domingos, a veces de uniforme, a veces con vaqueros y chaqueta. Se sentaba en mi mesa sencilla, con su mantel de plástico y ollas viejas, y comía como si fuera el mejor restaurante de Madrid. Le hacía croquetas, paella, tortilla,
todo para ver el brillo en sus ojos. Me enseñaba fotos en su móvil, me contaba historias de la calle, de operativos, de sus compañeros. Lo escuchaba con miedo, pero también con una admiración que me llenaba. Al irse, me abrazaba fuerte y me decía: «Eres la mejor madre del mundo, soy quien soy gracias a ti». Me dormía con esas palabras como si guardara un tesoro bajo la almohada. Pero todo lo que es demasiado bello, si no lo cuidamos, comenzará a agrietarse en los bordes. No fue de la noche a la mañana. Primero, faltó un domingo, luego otro. «Hoy no puedo, mamá, estoy cansado. Hoy tengo turno. Hoy salgo con los chicos». Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando llamaba, a veces contestaba con voz apresurada, con el ruido de un bar de fondo. «Te llamo luego, ¿vale?» Y no llamaba. Empezaba a decirle algo y me interrumpía. «Mamá, ya me ocupo de eso luego, aquí hay mucho lío». Colgaba y me sentaba en el borde de la cama, mirando el teléfono, escuchando el eco de mi propia respiración en la habitación vacía. Su ropa cambió, sus relojes se hicieron más grandes, el aroma de su colonia más caro, el coche aparcado frente a mi edificio ya no era el mismo. No pregunté de dónde venía. Nunca quise su dinero, siempre quise su presencia. Pero él parecía cada vez más lejano, aunque vivíamos en la misma ciudad. La última vez que fui a la comisaría a repartir comida fue el principio de la crisis. Había llovido todo el día y tenía los zapatos empapados. No había tiempo a que se secaran. Me puse mis chanclas viejas, me recogí el pelo en un moño improvisado, me puse el delantal más limpio que tenía encima y salí corriendo, con la fiambrera metálica con la paella en la mano. En el autobús, el olor a tomate mezclado con el de la fritura de los demás pasajeros me produjo un nudo en el estómago, pero también un orgullo absurdo. Me lo imaginé abriendo la fiambrera, sonriendo, llamando a sus compañeros para que la probaran. Cuando llegué a la recepción de la comisaría, el suelo relucía y el aire olía a papel, café y sudor acumulado. La mujer del mostrador me miró de arriba abajo con esos ojos que también conocía, ojos que juzgan el valor de alguien por la ropa que lleva. Dije que era la madre de Diego y le di su apellido. Parecía algo aburrida. Cogió el teléfono y llamó a alguien. Unos minutos después, apareció en lo alto de las escaleras. No puedo olvidar la mirada. No era de alegría, ni siquiera una grata sorpresa. Era una mezcla de vergüenza e impaciencia. Se acercó a mí con pasos rápidos, casi susurrando: «Mamá, ¿qué haces aquí sin decírmelo?» Cogí mi lonchera y sonreí torpemente. «Hice paella. Siempre te gustó», pensé. Se inclinó hacia adelante, acercó su boca a mi oído y murmuró: «La gente de aquí no sabe de dónde vengo. Es mejor así, otra vez», como si fuera un secreto horrible. Me quedé allí, con ganas de devolver la fiambrera, de tirar la paella al suelo pulido de la comisaría, de preguntar si así era como merecía ser tratada. Pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude asentir, como si yo fuera la culpable por haber ido a repartir comida. Me di la vuelta y me alejé, con las piernas pesadas como el plomo. En la calle, la lluvia ya se había convertido en una fina llovizna. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo las lágrimas mezclarse con las gotas de lluvia en mi cara. Ese día lloré. Lloré mucho, pero lloré en casa, a oscuras, para que nadie me viera. En los meses siguientes, todo se desmoronó poco a poco. Perdí uno de mis trabajos porque mi jefe dijo que era olvidadiza, que derramaba cosas y rompía vasos. En cierto modo lo era. La cabeza me daba vueltas con las frases de Diego, repetidas como un disco rayado. «Qué vergüenza. Es mejor así. La gente no sabe de dónde vengo». Yo era su dónde, un lugar que quería borrar. La mayor tragedia llegó una noche sin previo aviso, como casi todo lo que nos cambia la vida. Regresaba de un trabajo extra, limpiando un consultorio médico que olía a alcohol, medicina y tristeza. Estaba exhausta, mi maleta pesada, la calle medio vacía, el viento me azotaba. En la esquina frente a mi casa, 2 jóvenes se acercaron demasiado rápido. Apenas tuve tiempo de sentir un fuerte tirón en mi maleta, un empujón en el pecho y el suelo que se elevaba hacia mí. Me golpeé la cabeza contra la acera.
Sentí un sabor a hierro en la boca y oí un sonido agudo en los oídos. Alguien corrió, alguien gritó, y entonces todo se desvaneció en la distancia. Desperté en el hospital, rodeada de olor a éter, plástico y sábanas lavadas. Tenía puntos en la frente, una torcedura en la muñeca y una raspadura en la rodilla. Le robaron la cartera, el dinero del día, sus documentos. Miré el techo blanco y me sentí como en una escena que había visto 1000 veces en telenovelas, solo que ahora me dolía de verdad. Me mantuvieron en observación 2 días. Nadie me visitó, no porque no les importara, sino porque nadie sabía. Diego no contestó cuando la enfermera lo llamó desde su teléfono. Fue entonces cuando me enteré de que estaba de guardia, ocupado, sin poder ayudar. Regresé a casa cojeando con la muñeca vendada. Al día siguiente, mi jefe me envió un mensaje diciendo que, en esas condiciones, sería mejor cancelar el contrato. Otro trabajo perdido. En una semana tenía menos dinero, más dolor y una sensación de inutilidad que me aferraba a la piel. Así toqué fondo aquella noche. Un viernes de noviembre seco y frío, la ventana de mi habitación empañada por dentro. Llegué a casa del hospital, abrí la puerta de mi pequeño apartamento, alquilado durante 20 años, y el silencio interior era tan fuerte que casi me ensordeció. Fui directo al refrigerador. El ruido del motor débil llenó la cocina. Lo abrí. Dentro, media botella de agua, un trocito de pan duro y medio tomate marchito. Nada más. Contemplé ese vacío como si fuera un espejo de mi vida, sin exagerar. Me pareció dramático incluso a mí, que siempre pensé que quejarse no lleva a nada. Pero en ese momento eso era. El refrigerador vacío, las facturas arrugadas sobre la mesa, la nota del casero diciendo que llevaba 2 meses de retraso, las medicinas baratas en una caja en el estante, la silla con el abrigo colgado, el reloj de la pared marcando poco más de las 9 de la noche. El mundo exterior seguía siendo ruidoso. Dentro solo se oía el sonido de mi respiración y el dolor punzante en mi muñeca vendada. Me flaquearon las piernas. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el mueble del lavabo. El azulejo estaba frío y se filtraba a través de mis pantalones ajustados. Me quedé allí tumbada, abrazada a las rodillas, mirando el techo agrietado. Recordé a mi padre llamándome vergüenza cuando me quedé embarazada. Recordé la carta de Roberto diciéndome que no lo contactara. Recordé a Diego evitándome en la comisaría, la frase en la puerta del apartamento, las risas de mis amigas. Recordé los autobuses llenos, las casas donde limpiaba baños en silencio mientras escuchaba a los jefes cotillear sobre otras empleadas domésticas como yo. Todo volvió a mi mente como si alguien hubiera pulsado un botón. Pensé en rendirme. De verdad que sí. Pensé que sería más fácil cerrar los ojos ahí mismo, en el suelo de la cocina, y no levantarme jamás. Los pensamientos me llegaban en oleadas. Nadie te necesita. Ya lo has dado todo. Tu hijo está mejor sin ti. Eres una carga. Eres agotadora. Eran frases que jamás me atrevería a decirle a otra persona, pero me las lanzaba sin piedad. No lloré. Todavía no. Simplemente seguí respirando hondo, intentando no ahogarme. Fue entonces cuando una imagen me vino a la mente, tan clara como si estuviera sucediendo en ese momento. Diego tenía 6 años y corría por la plaza del barrio con una cometa improvisada, hecha con una bolsa de pan y unas ramitas. El cielo estaba azul, frío, pero soleado. No dejaba de mirarme mientras corría, gritando: «¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡No le quites los ojos de encima!». Estaba sentada en un banco, agotada después de una semana dura. Todavía me dolían las manos por el producto de limpieza, pero sonreí. Le sonreí como si no existiera nada más en el mundo. En mi recuerdo, me vi levantándome del banco, corriendo hacia él, sosteniendo la cuerda de la cometa en sus pequeñas manos. Le dije: «Aquí estoy, no te voy a soltar». Y me creyó. Allí, en el suelo de mi cocina, años después, sentí algo extraño. Una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza por pensar en rendirme. Orgullo por la mujer que había sido esa tarde, diciéndole a mi hijo que no iba a soltar el hilo. Y me di cuenta, si me rendía ahora, si me dejaba llevar por la tristeza,
Me estaría mintiendo a mí misma. Habría soltado el hilo de mi propia vida. Lloré, por fin lloré, pero no lloraba solo de dolor. Lloraba por una decisión. De una forma retorcida, supe que esa noche era un punto de inflexión. O seguía hundiéndome, o encontraba la manera de emerger, incluso sin saber a dónde. Cuando se secaron las lágrimas, estiré las piernas, respiré hondo y me arrastré hasta la mesa. Saqué el pan duro del refrigerador, lo humedecí un poco con agua para poder morderlo y lo mastiqué despacio. Era poco, casi nada, pero en ese momento era supervivencia. Mientras comía, me hice una promesa silenciosa. Voy a empezar de nuevo. No sé cómo, no sé dónde, pero lo haré. Por mí. Ya no por él, por mí. Al día siguiente el despertador sonó a las 6 como siempre. Solo que esta vez no tenía un jefe esperando, ningún horario fijo, nadie presionándome. Podría haberme quedado en la cama, mirando al techo hasta que pasara el día, pero me levanté. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente me diera en la espalda dolorida, intentando quitarme algo de la tristeza que se aferraba a mi piel. Me vestí con la mejor ropa que tenía, unos vaqueros viejos, todavía de una pieza, una blusa que mi madre me había arreglado hacía años y un abrigo desgastado pero limpio. Me recogí el pelo con cuidado, me apliqué un viejo pintalabios que encontré en el fondo de un cajón. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 57 años, con profundas arrugas en las comisuras de los ojos, ojeras profundas, una cicatriz reciente en la frente. Pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo, cierta firmeza en su mirada. Salí de casa con el maletín bajo el brazo. El aire de la mañana era frío, pero el cielo tenía ese azul claro de invierno que embellece aún más los edificios. La calle olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, a café y cigarrillos de los primeros clientes. Tomé el autobús hacia el centro. De camino observé a la gente. Algunos dormían, otros miraban sus celulares, otros hablaban. Me sentí como un extraño y, a la vez, parte de ese movimiento. Al fin y al cabo, eso es lo que siempre he sido, parte de los engranajes que mueven la ciudad, incluso cuando nadie la ve. Pasé el día tocando puertas, bares, pequeños negocios, tiendas de ropa, mercados. Necesitas a alguien que limpie, que atienda a los clientes. En muchos sitios, ni siquiera me dejaron terminar la frase. Un joven con un traje impecable se rió en mi cara y me dijo: «No encajas en el perfil». ¿Qué era perfil para alguien como yo? En otro sitio una joven me dijo que prefería a gente más joven. En otros dijeron que ya tenían equipo, pero su mirada me decía algo más. «Tú no, aquí no». Tras el 10º no, sentía las piernas pesadas como si llevara sacos de arena. Me detuve en una plaza a recuperar el aliento. Me senté en un frío banco de madera, contemplando los árboles desnudos, las palomas picoteando, una mujer empujando un cochecito de bebé. Quería llorar, pero ya había llorado tanto la noche anterior que parecía que no me quedaban lágrimas. Pero junto al cansancio me sobrevino la terquedad. Había prometido empezar de nuevo, y una promesa para mí aún significaba algo. Me levanté y seguí adelante. Al caer la tarde, el cielo empezaba a teñirse de rosa, el viento arreciaba aún más. En Vallecas, en una calle por la que no suelo caminar, vi un cartel algo descolorido: lavado de coches. El olor a jabón, goma mojada y gasolina flotaba en el aire. Vi hombres fregando coches, mangueras rociando agua, cubos y trapos alineados. Pensé en irme. Me dolían las rodillas, la muñeca aún me dolía, pero algo me empujó a cruzar esa verja. Dentro, un hombre de unos 50 años, con barriga ligera, barba sin afeitar y ojos cansados, dirigía el movimiento. Daba órdenes breves. «Más agua. No olvides la rueda. Seca bien la ventana». Me quedé inmóvil en la entrada, sin saber cómo presentarme. Me vio, se limpió las manos con un paño y se acercó. «¿Sí, señora?» Respiré profundamente. «Busco trabajo. Lavo coches, los seco, lo que sea». Me miró de arriba a abajo. Vio mis manos magulladas, mi muñeca vendada, la expresión de «necesito esto» grabada en mi rostro. «Esta cosa es pesada. Estarás de pie sobre ella todo el día con frío en el agua».
dijo sin crueldad, solo con sinceridad. ¿Puedes con ella? Al girarme para irme, casi me fallaron las piernas, no de cansancio, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo tenía un comienzo. El lunes llegó con un cielo gris y un viento gélido que me cortaba las orejas. Llegué a la lavandería antes que todos, con el suelo aún húmedo de rocío. El dueño, que se llamaba Antonio, me dio un delantal azul de plástico, una bota de goma de una talla más grande que mi pie y me presentó al resto del equipo. Esta es Pilar, nos va a ayudar. Y señaló a un joven delgado, con el pelo recogido en una coleta de unos 20 años. Javi, enséñale el trabajo. El jabón tenía que crear suficiente espuma, pero no demasiada. La primera mañana, mis manos se pusieron moradas de frío, incluso con guantes. El agua me golpeó, me salpicó la ropa, el viento hizo el resto. El olor a detergente mezclado con gasolina se me pegaba a la piel. Cuando salió el sol sobre las 11, las gotitas del capó se convirtieron en diminutos destellos. Al final del día, estaba exhausto. Sentía la espalda rota, me dolían los pies y apenas podía cerrar los dedos. Pero cuando Antonio me puso en la mano un fajo de billetes arrugados de los primeros días de las pruebas, sentí una extraña calidez en el pecho. No era mucho, pero era mío. No era caridad, no era un favor, era el fruto de mi trabajo. Fue allí, entre cubos y mangueras, donde comencé a reconstruirme. En la esquina, junto a la lavandería, había un pequeño puesto de café. Rosa, la dueña, era una señora regordeta de mejillas sonrosadas y el pelo recogido en un moño despeinado. Sirvió café fuerte, churros y bocadillos. El segundo día, al verme temblar de frío durante el descanso, me puso delante una taza de café humeante. Aquí tienes, Pilar. Va por cuenta de la casa. Intenté negarme. No puedo aceptar eso. Ella se rió. Si te vas a desmayar de frío, ¿quién va a lavar los coches que tengo que pasar por aquí todos los días? Bebe un poco de agua. El café me quemó la lengua, pero me reconfortó el alma. Rosa empezó a guardarme una taza cada día. A veces ponía un trozo de pastel al lado. Sobró en casa, decía, pero la forma cariñosa en que apartaba el plato demostraba que lo había hecho a propósito. Javi también se convirtió en parte de mi nueva rutina. Era ingenioso, siempre hacía bromas y tenía un aire de hermano menor. Un día, al verme masajeándome la muñeca vendada, me preguntó qué había pasado. Le conté lo del robo, la caída, el dolor. Negó con la cabeza, indignado. ¡Qué mundo de mierda! Pero mira, Pilar, si aguantas esto, lavar coches va a ser pan comido. Esa fue su manera de animarme. Funcionó. Pasaron los meses. Mis manos se fortalecieron, mis uñas se rompieron, el olor a jabón no se iba de mi piel, pero junto con el cansancio llegó algo que había olvidado que existía. Pequeñas victorias. El primer mes que pagué la renta a tiempo. La primera vez en mucho tiempo que hice la compra sin contar centavos. El día que compré un pollo entero en lugar de solo piezas más baratas. El momento en que abrí el refrigerador y vi que había más que solo agua y pan duro. Había verduras, huevos, un trozo de queso. Empecé a dormir mejor. Todavía había noches en las que el recuerdo de la puerta de Diego me despertaba, pero ya no me aplastaba. Me despertaba, respiraba hondo, recordaba el agua golpeando los coches, la sonrisa de Rosa, los chistes de Javi y pensaba, voy a seguir adelante. En mis días libres, empecé a caminar por el parque cerca de casa. La tierra compactada, el canto de los pájaros, las risas de los niños en los columpios. A veces me sentaba en un banco, cerraba los ojos y simplemente escuchaba. De vez en cuando, compraba un café en una máquina expendedora y veía pasar a la gente. Era una soledad diferente a la de antes. Ya no era ese vacío doloroso, era un silencio pleno de mí mismo. Diego, todo este tiempo, era una sombra distante. A veces cogía el teléfono, abría la lista de contactos y me quedaba allí sentada, con el dedo sobre su nombre. Nunca lo llamaba. Otras veces soñaba con él de niña. Oía su voz llamando mamá en mitad de la noche. Me despertaba con el corazón acelerado, pero no le pedía ayuda. Aprendí a las malas que persistir donde no me querían solo me destruía. Fue una tarde de abril.
con la primavera calentando el aire y los árboles reverdeciendo, cuando el destino decidió jugarme una mala pasada. Estaba secando un coche plateado, concentrado en el parabrisas, haciendo movimientos circulares con el paño, viendo mi propio rostro reflejado allí, marcado, cansado, pero firme. Oí, a lo lejos, pasos que aminoraban la marcha. Alguien se detenía en la puerta. No le presté mucha atención. Nuevo cliente, pensé. Solo levanté la vista cuando sentí la mirada de esa persona fija en mí. Y entonces vi. Era Diego. Llevaba uniforme, el azul oscuro, pulcramente planchado, el chaleco, el cinturón con la radio, la pistola, la gorra en la mano. Parecía uno de esos carteles de propaganda policial que había visto por la ciudad. Postura erguida, barbilla alta, expresión seria. Solo sus ojos delataban que no estaba tan seguro de sí mismo como parecía. Mi primer impulso fue apartar la mirada, fingir que no era yo, que no lo veía, pero en la vida llega un momento en que uno se cansa de fingir. Seguí secando el capó, más despacio, como si fuera lo más natural del mundo fregar un coche delante del hijo que una vez se avergonzó de decir de dónde venía. Cruzó el patio, caminando despacio, como si pisara terreno desconocido. Se detuvo a pocos metros de mí. Madre. Pero para mí, todo se volvió un poco borroso. No respondí de inmediato. Terminé de mover el capó, doblé la tela, apoyé las manos en el coche, respiré hondo y solo entonces lo miré. «Hola, Diego». Mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que me sentía por dentro. Tragó saliva con dificultad. Su mirada se posó en mi delantal de plástico, mis botas de goma y el pañuelo atado en mi pelo. Era como si me viera por primera vez en años. Yo no sabía que trabajabas aquí. Me encogí de hombros. No lo sabía porque no preguntaste. No había veneno en mis palabras, solo la verdad. Bajó la mirada un instante. Reconocí ese gesto. Solía hacer lo mismo de pequeño y lo pillé mintiendo. «Mamá, ¿yo?» empezó, pero se le quebró la voz. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Sé que fui un idiota, que dije cosas que no debía. Ambos sabíamos de qué noche hablaba, aunque aún no se atreviera a decirlo en voz alta. «Realmente no deberías», respondí. El silencio que siguió no fue el mismo de antes, de esos que duelen. Era un silencio lleno de cosas que necesitaban ser dichas, pero que aún estaban atrapadas en nuestro interior. Javi pasó detrás de nosotros, observó la escena, entendió sin comprender y se alejó. Antonio, al otro lado del patio, fingió no ver, pero pude sentir su mirada curiosa. «Quería», repitió Diego, jugueteando con su gorra. «Quería disculparme por aquel día en la comisaría, por no contestar tus llamadas, por aquella noche. Te oí decir que te avergonzabas de mí. Oí a tus amigos reír». Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Parecía un niño otra vez, sorprendido en el acto. «Mamá, por favor». Dio un paso hacia mí. «Estaba borracho. Lo dije para impresionarte. No te lo digo para castigarte. Lo digo porque esa noche comprendí que ya no podía seguir esperando tu reconocimiento». Respiró hondo y se secó el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Nunca había visto a mi hijo llorar así, sin disimularlo. Fui una cobarde, mamá. Quería ser otra persona. Quería borrar mi pasado. Y para lograrlo, te borré a ti. La honestidad dolía, pero dolía de otra manera. No era como una puñalada. Era como cuando un médico frota alcohol en una herida. Escuece, pero la limpia. Fuiste lo que lograste ser con lo que llevabas dentro en ese momento, respondí señalando su pecho. Yo también he cometido errores intentando ser otra persona. Pero hay una diferencia, Diego. Ya no voy a dejar que nadie me pisotee, ni siquiera por ti. Él asintió, llorando en silencio. Nos quedamos allí, dos adultos cubiertos de cicatrices, en medio de un lavadero de autos, mientras la ciudad seguía indiferente afuera. Un auto tocó la bocina en la calle. Un cachorro ladró a lo lejos. El olor a jabón mezclado con gasolina y al café de rosa flotaba en el aire. Era casi una escena de película. Si alguien la hubiera filmado, diría que fue exagerada. Pero era nuestra verdad. «¿Me perdonarás?», susurró, como un niño que se disculpa por romper un vaso.
No respondí de inmediato. Lo miré, el rostro que había visto crecer, su barbilla aún en desarrollo, sus ojos marrones iguales a los míos. Pensé en todas las noches de llanto, las humillaciones, ese refrigerador vacío, el dolor de la caída, la soledad. También pensé en sus pequeñas manos sosteniendo la cuerda de la cometa, las notas que me dejó de niña, los abrazos apretados de aquellos domingos. Estoy en el proceso, dije. Perdonar no es borrar lo que hiciste. No es fingir que no dolió. Es soltar el peso. Estoy aprendiendo a soltar, pero lo que no voy a hacer es volver a donde vine. Me reconstruí, Diego, con agua fría, con jabón barato, con el café de Rosa, con los chistes de Javi, conmigo mismo, a solas. Si quieres estar en mi vida, tendrás que aprender a entrar por el buen camino. Él asintió, secándose las lágrimas. Lo quiero. No lo merezco, pero lo quiero. Suspiré. Ya veremos. El tiempo lo dirá. Ahora, si me disculpan, tengo un coche que secar. Volví a fregar el capó. Se quedó allí unos segundos más, observándome, como si conociera a una persona completamente nueva. Y quizá así fuera. Quizá, en ese patio mojado, entre gotas de lluvia y espuma, conociera por primera vez a la mujer que siempre había existido tras el faldón. En los meses siguientes, empezó a aparecer de vez en cuando. Traía el coche para lavar, pero sabíamos que no era la única razón. A veces me esperaba a que terminara mi turno y me acompañaba a la parada del autobús. No hablaba mucho. Otras veces, simplemente pasaba a dejar una bolsa con fruta, pan, algo, y se iba rápido. Aceptaba algunas cosas, rechazaba otras. Cuando intentaba darme dinero para ayudar, le decía que no. Tengo un sueldo, Diego. En lugar de insistir, empezó a hacer las cosas de otra manera. Llegaba temprano los domingos y decía, «¿Puedo llevarte al parque hoy?» A veces iba. Caminábamos juntos en silencio por el Retiro. Ese parque donde una vez fue un secreto para su padre. Ahora caminaba con la cabeza en alto. No éramos una familia para presumir. Éramos madre e hijo intentando aprender a ser el uno para el otro de una manera nueva. Un año después de empezar en el lavadero de autos, Carmen llegó a mi vida. Era una clienta de toda la vida, una mujer de unos 40 años, de pelo corto y gafas, dueña de un pequeño negocio de limpieza. Siempre llegaba con el coche lleno de cosas, hablaba en voz alta y se reía mucho. Creo que empezó a fijarse en mí cuando me vio explicando a un recién llegado cómo evitar dejar marcas en el cristal. «Tienes un don para dar órdenes», bromeó. Me reí avergonzado. «No me encargo de nada, solo sé fregar». Ella frunció el ceño. «No te menosprecies así. ¿Has visto lo brillante que queda un coche después de pasar por tus manos?» No lo había pensado de esa manera. Un día ella aparcó, salió y vino a hablarme con más tranquilidad. «Pilar, tengo una empresa de limpieza. Necesito a alguien de confianza para coordinar al equipo, organizar horarios, supervisar los servicios y comunicarme con los clientes. No es fácil, pero se paga mejor que estar aquí en el agua fría. ¿Te interesaría intentarlo?» El miedo fue lo primero que me habló. ¿Coordinar? ¿Yo? Yo, que apenas había terminado la primaria, iba a mandar a otros. Pero bajo el miedo había algo nuevo. Un pequeño orgullo al saber que alguien veía en mí algo más que un par de manos. «Estoy dentro», respondí. Los primeros meses fueron de mucha inseguridad. Tuve que aprender a usar una computadora sencilla, a anotar cosas en hojas de cálculo, a organizar rutas. Ella tenía que lidiar con clientes exigentes y trabajadores cansados. A veces cometía errores. Olvidaba la hora, confundía direcciones. Él llegaba a casa mareado. Pero Carmen nunca me levantó la voz. «Errores son parte del aprendizaje», decía, «y se aprende rápido». Poco a poco, le cogí el truco. Empecé a coordinar a 5 mujeres, todas con historias parecidas a la mía. Madres solteras, desempleadas, inmigrantes. Nos ayudábamos mutuamente. Me propuse hablarles como nadie me había hablado cuando solo era la señora de la limpieza. Les decía gracias, les preguntaba si estaban bien y hacía todo lo posible por ajustar los turnos cuando alguna necesitaba cuidar a un niño enfermo. Económicamente, mi vida mejoró. No me hice rico, pero dejé de vivir al límite. Conseguí cambiar de apartamento. Dejé aquella habitación vieja y húmeda
y alquilé una pequeña, pero espaciosa, con un gran ventanal que daba a una calle arbolada. La primera noche que dormí allí, me quedé en la cama escuchando el viento susurrar entre las hojas y sentí una paz que no recordaba. La decoré a mi manera: un mantel colorido, cortinas claras en la sala, 2 plantitas en la ventana. Compré una radio pequeña para escuchar música mientras cocinaba. Diego solo conoció el lugar meses después. No lo invité de inmediato. Quería habitar ese espacio a solas primero, dejar allí mis cosas, mi aroma, mi forma de ser. Cuando por fin lo llamé, entró despacio, mirando a su alrededor. «Es precioso aquí», dijo con sinceridad. «¿Te sienta bien?» Sonreí, no por elogios, sino porque por primera vez sentí que tenía un lugar que me convenía, no lo que otros esperaban de mí. Nuestra relación estaba en un delicado equilibrio. A veces él metía la pata, decía algo un poco autoritario, como si yo todavía fuera la madre que lo dejaba todo y aceptaba cualquier migaja. Lo cortaba de raíz. Otras veces notaba en mí la vieja tendencia a querer resolverlo todo por él, a sobrepasar mis límites solo para complacerlo. Yo también me corregí. Estábamos reaprendiendo. Hoy, mientras cuento esta historia, han pasado 3 años desde aquella noche en el suelo de la cocina. 3 años desde el día en que el mundo se derrumbó y, al mismo tiempo, volvió a empezar. Mi rutina ahora es diferente. Me despierto todos los días a las 6, pero ahora el sonido que me llama no es un despertador desesperado, es la costumbre. Me levanto, voy a la cocina, pongo agua a hervir, preparo café. El olor se extiende por el apartamento y se mezcla con el olor a pan que sale de la panadería de la esquina. Abro la ventana del salón y dejo entrar el aire de la mañana. Oigo el canto de los pájaros abajo, que viene del parque, el ruido lejano de un mercado montando puestos, el tintineo de ruedas de metal en el suelo, los vendedores gritando, naranjas, plátanos, tomates baratos. Paso unos segundos simplemente respirando, mirando el cielo, sintiendo el viento mover la cortina de luz que compré con mi propio dinero. Es lo suficientemente fina como para dejar pasar la luz, pero no deja ver todo lo que hay afuera. Me gusta eso. Me gusta saber que después de años de ser transparente, ahora puedo elegir cuánto de mí muestro al mundo. Voy a trabajar con Carmen. Paso el día organizando rutas, visitando equipos, escuchando historias. A veces entro en casas adineradas y, por unos segundos, huelo el pasado. Pero ahora entro de otra manera. Sigo siendo trabajadora, mi deber sigue siendo limpiar, organizar, resolver problemas. Pero mi actitud es diferente. Sé quién soy. Cuando alguien me mira de arriba abajo con desdén, ya no lloro en casa. Pienso, qué pena. No saben la fuerza que están subestimando. Diego sigue en la policía. A veces viene a comer a mi casa. Otras veces nos vemos en una cafetería. Habla de su trabajo, me cuenta de las operaciones, las injusticias que ve, los buenos y malos compañeros. Escucho, opino cuando creo que debo hacerlo, me quedo callado cuando no tengo nada que decir. No somos perfectos. Aún hay sombras. A veces, una de sus frases toca una vieja herida y tardo en responder. A veces, mi silencio hiere su orgullo, pero hay respeto. Y eso, para mí, es lo mínimo indispensable. Hoy es sábado. Viene a comer pronto. La cocina está llena de una mezcla de olores. Ajo friéndose en aceite de oliva, croquetas dorándose en aceite, una olla de caldo hirviendo a fuego lento. El horno está horneando un sencillo pastel de yogur y su dulce aroma llena la casa. Calle abajo, oigo los sonidos del mercado. Gente hablando a gritos, niños llorando porque quieren juguetes, un hombre que pasa vendiendo globos de colores. Junto al parque, los pájaros tocan una sinfonía desorganizada, y sé que si bajo más tarde, veré niños corriendo por el césped, ancianos caminando despacio, adolescentes riendo a carcajadas. Puse la mesa con esmero. Un mantel claro, platos que compré poco a poco, cubiertos bien alineados, 2 vasos sencillos. No lo hice para impresionar a mi hijo. Lo hice porque he aprendido a disfrutar, dándome lo mejor de mí misma, aunque sea poco. Mientras espero a que suene el intercomunicador, me quedo junto a la ventana,
sintiendo el viento en la cara. Paso la mano lentamente por el marco, miro la calle, observo a la gente. Ya no envidio sus vidas. Siento curiosidad. Cada persona lleva su propia carga. La mía, sé exactamente cuál es. Y, lo más importante, sé que soy capaz de llevarla sin romperme. Pienso en la noche en la parada de autobús frente al edificio de Diego, en esa versión de mí que bajó las escaleras creyendo haberlo perdido todo. Si pudiera hablar con esa mujer, sentada en un banco de plástico duro, le diría: aguanta un poco más. Todavía te dolerá, pero te encontrarás a ti misma en el dolor. Hoy, al mirarme al espejo, veo las mismas arrugas, quizá incluso más. Veo marcas nuevas, cuerpos cansados, cabello con más canas. Pero junto con eso, veo algo que antes no veía: amor propio. No ese amor inflado, con frases hechas. Un amor silencioso, que se demuestra en pequeños gestos, en el cuidado de hacer mi propia cama, en cocinar algo delicioso aunque sea solo para mí, en comprar una cortina bonita, en decir no cuando algo me duele. Perdoné a Diego, no en un solo día, ni en una sola conversación, ni en aquella escena en la lavandería. El perdón llegó en capas. Primero la decisión. No quiero guardar este rencor para siempre. Luego el trabajo diario de no alimentarlo, incluso cuando algún recuerdo volvía con fuerza. No olvido lo que hizo ni las palabras que dijo, pero tampoco dejo que controlen mi vida. El perdón no fue un regalo para él, fue un regalo para mí, uno que tardé mucho en darme. Si has llegado hasta aquí, escuchando mi historia, quizás sea porque, de alguna manera, te conmovió. Quizás tú también has sido abandonado por alguien a quien amas. Quizás te han humillado, olvidado, tratado como si fueras menos. Quizás estás sentado en el suelo de tu propia cocina, mirando un refrigerador vacío, creyendo que ya nada tiene sentido. Si pudiera decirte algo, mirándote a los ojos sería: no sueltes el hilo de tu vida. Sé que lo sientes. Sé que hay momentos en que pensamos que sería más fácil rendirse, pero por favor, intenta aguantar un poco más. Intenta levantarte, aunque sea despacio, apoyándote en el suelo con una mano cada vez. Intenta dar un paso, luego otro. No tiene que ser hermoso, no tiene que ser heroico, simplemente tiene que ser tuyo. Empezar de nuevo no es un milagro, es trabajo, es agotador, trae rechazo, trae no, trae noches de insomnio, pero también trae pequeñas victorias. El primer sueldo, la primera factura pagada, la primera comida sustanciosa después de mucho tiempo, la primera mañana que te despiertas y, por unos segundos, no sientes el peso del mundo en el pecho. Trae gente nueva, como Rosa, como Javi, como Carmen, que apareció en mi vida. Personas que no te resolverán los problemas, pero te ofrecerán un café, una sonrisa, una oportunidad. Y en el camino te descubres a ti mismo. Te das cuenta de que no eres solo la madre, el padre, la hija, el esposo o la esposa de alguien. Eres tú mismo, con tu propia historia, tus propias cicatrices, tus propias decisiones. Y eso es mucho más de lo que puedes imaginar. Si mi voz te ha llegado, si esta historia, que es mía, ha entrado en tu casa, en tu habitación, en tu autobús, en tu trabajo, y de alguna manera ha encendido una lucecita, por pequeña que sea, te pido una cosa sencilla: quédate aquí conmigo. Suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos. Deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas, en qué ciudad estás, en qué país. Quiero saber hasta dónde llega esta ventana que he abierto con mis palabras. Quiero saber si, al otro lado, también hay alguien que se levanta del suelo, aunque tenga miedo, aunque llore. Porque al final, lo que nos salva no es no caer nunca, es saber que podemos levantarnos. Y si mi historia te sirve para recordarlo, entonces cada suelo frío, cada noche de desesperación, cada lágrima valió un poco más. Suena el intercomunicador. Me seco las manos en el delantal, echo un último vistazo a la calle. Siento el viento susurrar en la cortina, el olor a pastel extenderse, los sonidos de la feria y el parque fundiéndose en una melodía imperfecta y hermosa. Presiono el botón, sonrío y digo: «Puedes subir, Diego». Y, mientras espero sus pasos en el pasillo,
Sé, con serenidad y profundidad, que pase lo que pase de ahora en adelante, nunca más me abandonaré, nunca más me llamaré vergüenza. Soy Pilar Navarro, mujer trabajadora, madre, hija, amiga y sobre todo, dueña de mi propia historia.